Creo que sí, ¿no? Sí, ya está Eh, grabando. bien. Bueno, hoy vemos el TP10 entonces, que es, por suerte son listas nada más, así que no se asustan de ver diccionarios ni nada. ¿Qué nos dice el primer ejercicio? Diseñar un programa que genere n números enteros en forma aleatoria y los guarde en una lista. Luego realice las siguientes funciones. A, valor central. B, buscar primer impar. C, eliminar n. Bien, valor central. Que recibe un parámetro, la lista. Si la cantidad de elementos de la lista es impar, devuelve el elemento central. En caso contrario, devuelve el promedio de los valores centrales. Bueno, vamos a ver el ítem uno o el ítem macro. Bien, ¿qué es valor central? El valor central es de una lista impar, por ejemplo, o de elementos que son impares. Es el valor del medio, ¿sí? Lo que nos dice prácticamente el nombre. O si no, en el caso de que sean elementos pares, digamos, si por ejemplo en vez de un 7 tenemos un 6, el valor central, en el caso de que por ejemplo sea 7, el valor central sería 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque está al medio. O no, no, no. El valor central, si no me confundo, sería el 3 o el 4, Gaby. El 4 creo, ¿no? ¿De qué estás hablando cuando son impares? Claro. Eh, Uno, sí, dos, en tres, caso de que, claro, lo que cuatro, tienes cinco, que ver seis. sería el 3, digamos. Sí, sí. En caso, por ejemplo, si son Bueno, o 5, sea, si serían sí, 5, son 3. Recordad que la lista inicia de siempre de cero. claro. Bueno, eso también tengan en cuenta, chicos, porque acá las posiciones pueden variar. Las listas como comienzan en cero, ustedes pueden comenzar a, digamos, a mostrar la posición. Por ejemplo, acá en el caso yo tengo start 1. O sea que i va a valer 1 al principio, no cero. Pero si ustedes no lo tienen así, en realidad están contando desde cero, ¿sí? Esto es más bien como un disfraz, por así decirlo. Porque la posición va a seguir siendo cero al principio, no va a ser 1. ¿Bien? Bueno, en el caso de que yo tenga una lista con valores pares, por ejemplo 6, los valores centrales van a ser, serían 3 y 4, ¿sí? Porque son los que están al medio. Ahí ya no tengo uno solo, en el caso de 7 para 3, tengo dos. En ese caso ya serían 4 y 3 y 4, perdón. Bien, eso nos pide que hagamos aquí. Tenemos que generar una lista con valores aleatorios. Para eso abrimos la librería random y decimos import randint para poder cargar los elementos enteros de forma aleatoria. ¿Sí? Bueno, acá yo definí mi función general lista, que le paso como parámetro n, que va a ser la cantidad de elementos que le voy a cargar a la lista. Y bueno, eso se va a repetir hasta llegar a n, obviamente. Y bueno, esta estructura ya la conoce. ¿Sí? X va a representar el número entero que se va a agregar a la lista. Define una lista vacía para cargarle. Y bueno, con lista append, entre paréntesis X, ya le estoy cargando los elementos, una determinada cantidad de veces, que en este caso sería n. Y bueno, devuelvo la lista al final. Una vez que yo ya tengo cargada mi lista, entonces ya puedo operar, digamos. Bien, acá el valor central. Esta función lo que hace es, a partir de la longitud de la lista, digamos, si yo por ejemplo tengo 7, le saco el módulo de 2. Si eso es distinto de cero, entonces yo lo tomo como si fuera una lista de valores impares, ¿sí? Entonces sí se resolvería acá. Bien, acá yo a una variable posición le voy a asignar el número que me dé como resultante esta división entera. Una división entera, ¿por qué? Porque yo necesito que me dé el número cierto sin coma, sí, sin decimales, digamos. O sea, por ejemplo, no me tendría que, si yo divido 5 por 2, no me tendría que dar 2,5, me tendría que dar 2 solamente. ¿Para qué? Para yo agarrar el valor central, ¿sí? Entonces, aquí le digo, print valor central. El valor central entonces es lista, ¿por qué? Porque el número se encuentra aquí en la lista, y con el índice posición. Eso quiere decir que esto me va a mostrar el número que salga a partir de la lista, a partir de la posición, sí. Esta posición me va a dar como resultado el valor central, ¿sí? Sumado acá, obviamente, con el índice aplicado aquí en lista, ¿sí? En el caso de que eso no sea así, digamos, si yo tengo un valor par, o sea, si la lista tiene elementos impares, pares, perdón, yo hago lo siguiente. Hago la misma división para dar el primer valor central, que sería, bueno, en el caso de, por ejemplo, 4, tenemos 2 y 3, ¿sí?
Entonces el primer valor central sería en teoría el 2, porque estamos contando de las posiciones de 0 a 4, digamos. Y yo para mostrar el segundo valor lo hago de esta manera, menos 1. Por ejemplo, antes cuando se hacía en PCInt, esto en realidad era más 1 y no era menos. Pero como acá estamos contando de que las listas van de 0 a 4, o sea que se cuenta también la posición 0, no sería lo mismo, digamos. Por eso de esta manera sería como restar aquí. Y bien, para mostrar el promedio, tengo que sumar entonces lista en posición 1, que sería el primer valor central, y lista en posición 2, que sería el segundo, lo sumo y lo divido en 2. Y esto ya me da como resultado el promedio, ¿sí? Esto no tiene ningún return, así que esto directamente funciona. Si es una cosa, digamos, si es impar, me muestra el valor central. Y si es par, me va a mostrar la cantidad, me va a decir, la cantidad de elementos es par. El promedio es P. Que bueno, que el P representa el promedio bueno, que es la resultante de lista posición 1 y lista posición 2 dividido 2. ¿Sí? Y bueno, eso lo muestro aquí en el algoritmo. Esto no tiene la estructura de un menú, así que va todo seguido, digamos. Se cargan una vez que se cargan los elementos, bueno, yo le digo que me muestre la lista, y bueno, después que me saque el valor central. Yo le voy a pedir primero que me muestre la lista, digamos, para yo corroborar de que lo que estoy haciendo esté bien, digamos. Si por ejemplo ingreso el 7 o ingreso el 6 para yo ver si tengo una lista impar o si tengo una lista par, ¿sí? Bien, mostrar lista, ¿cómo se hace? Eso también ya lo saben, no devuelve nada, o sea, no usa un return ni nada, usa un print. ¿Sí? Lo recorro como ya sabemos, ¿sí? Con un enumerate. Bueno, en este caso yo mostré la posición, pero eso solamente para tener en cuenta nada más. Si yo le borro esto, ya me va a mostrar la posición de este 0, ¿sí? Si no, si yo hubiera dejado con el start 1, bueno, ya me mostraba de este 1 y así. ¿Hasta ahí se entiende? Más o menos. No sé si maría alguno o perdí alguno. Si tiene alguna duda, chicos, o alguna pregunta, escríbanlo o activen el micrófono y pregunten, no hay drama. Y vamos a responder, digamos. Sí se entiende, sí se entendió. Bien. Bueno, volviendo entonces a lo que sería... Bueno, hasta ahí ya tendremos entonces el ítem 1, ¿sí? Que nos pide mostrar el valor central. Que bueno, que si es par, se devuelve el promedio, o sea, le avisamos al usuario que la suma de valores, perdón, que los elementos en la lista son pares, y se devuelve el promedio. Y si no es así, si es impar, bueno, devolvemos el elemento central, ¿sí? Que sería uno solo en este caso. Bien, vamos a buscar el primer impar. Dice que tiene el valor parámetro formal, que es la lista, la función de devolver la posición del primer número impar de la lista. Si la lista no tiene ningún número impar, entonces debe devolver el valor 0. Lo tenemos aquí, ¿sí? Buscar primer impar. Como siempre, siguiendo todo lo que nos dice la consigna, ¿sí? Por ejemplo, este es el nombre de la función, que es la misma, que nos dice como parámetro formal, que es la lista. Bueno, agregamos la lista, la tenemos de parámetro, y bueno, hasta ahí ya tenemos nuestra función para comenzar a desarrollar, digamos. Nos pide devolver el primer elemento impar, ¿sí? ¿Cómo vemos si el elemento cómo recorremos la lista? De esta manera, obviamente, como siempre. Y bueno, para ver si si los elementos que contiene son impares, lo hacemos evaluando ítem, ¿sí? Si ítem dividido 2, o sea, sacándole el módulo es distinto de 0, bueno, que le voy a después asignar i, para decir, bueno, la posición de tal elemento es tanto, ¿sí? Y le pongo un break para para que esto ya se rompa ahí, porque si no esto me va a devolver el último impar y yo no quiero eso, yo quiero el primero, ¿sí? Y bueno, esto ya lo devuelvo en return post. Ahora, para, para mostrarlo está el algoritmo principal. Yo como esto devuelve un valor, como tiene un return, yo le asigno nuevamente. Ahí recuerden, porque hay muchos que hacen la función de devolverle a los parámetros que tienen, las funciones que tienen print. Por ejemplo, valor central tiene print, no Claro, tiene un return. Sí, ahí te preguntan para qué funciona el break, el del bien. for. Este break lo que hace, bueno, traducido a esto sería romper, ¿sí?
lo que hace el break en una estructura repetitiva, porque siempre las usamos aquí, sería romper el ciclo. En este caso vos estás buscando el primer impar, ¿sí? Vos podés tener 2 o 3 impares. Si este break no está aquí, te va a devolver el valor del... te va a decir que te va a devolver, digamos, la posición del último impar, ¿sí? No del primero. Por eso vos cuando usás el break, lo que estás haciendo es devolver la posición del primer valor, porque esto se cumplió, digamos. ¿Sí? Y una vez que esto se cumple, ya no tiene sentido seguir recorriendo la lista porque ya encontró lo que querías, ya tenés lo que buscabas. Entonces este break permite romper el ciclo o detenerlo directamente. Esto más bien sería como un stop, digamos, un detener. Pero bueno, se le dice break porque ahí termina, digamos. ¿Se entendió eso? Esto lo ven también cuando uno necesita buscar el mínimo o buscar el máximo. Siempre que le digan, bueno, que devuelva el primero, usamos un break. Porque si no hay números que se repiten y no necesitamos eso. Nos devuelve otro valor, por ejemplo, el segundo, el tercero, y a partir de ahí, digamos. ¿Se entendió? No sé quién preguntó. Eso es prácticamente el break, Ángel. Bien. Eh, si la posición, que cuando tienen print en las funciones, directamente las llaman a las funciones y las muestran, no se les asignan a ninguna variable extra, ¿sí? Porque varios tienen ese error y después le da que la función le devuelve un one y bueno, no es así, digamos. En este caso, nosotros como tenemos un return adentro de buscar el primer impar, yo eso lo voy a devolver en una posición aparte, en una variable aparte, ¿sí? Que en este caso es post también. Entonces, si post es igual a 0, yo le digo entonces al usuario, no hay números impares. ¿Por qué? Porque posición es igual a 0. Sí, y ahí le imprimo post. En el caso de que no sea así, le digo, bueno, entonces, la posición del primer impar es post. ¿Sí? De ese modo ya estaría resuelto el ítem que nos permite, que nos pide buscar el primer impar. ¿Bien? Vamos al segundo. Perdón, el tercero. Eliminar n, que tiene como parámetro formal, que es la lista, y n, que es un valor numérico entero. La función debe eliminar todos los elementos que sean iguales a n. ¿Sí? Bueno, aquí está medio difícil que nos elimine todos o que lo podamos ver en realidad porque, bueno, al ser una lista generada, lo más probable es que los elementos no se nos repitan. Así que, bueno, igual si fueran repetidos, o sea, si ustedes hacen una lista, por ejemplo, si hacen una función que les permita cargar valores a elección de ustedes, lo pueden hacer y, bueno, van a ver que funciona igual de todos modos. Pero bueno, yo entonces necesito hacer una función que sea eliminar n, ¿sí? Que tenga como parámetros lista y n. N va a representar el número que yo quiero borrar, ¿sí? Entonces yo lo hago de la siguiente manera, como ya conocen. For item, in enumerate, lista, para recorrer la lista. Si el ítem es igual a n, yo digo entonces lista.pop. Lista.pop lo que va a hacer es eliminarme algún índice de la lista, ¿sí? Por eso yo aquí le paso i y no le paso ítem. Si yo le paso ítem, esto me va a tomar como que no se puede. ¿Por qué? Porque esto es un elemento. Por eso le paso i. Y me va a permitir borrar ese índice, esa posición en la lista n. Por lo tanto, le paso i en vez de pasarle ítem. Parece que lo más lógico sería borrar ítem, pero no es así. Sino que lo que se necesita borrar, como es una lista, se tiene que borrar la fila o la posición de esa lista. ¿Sí? Entonces, por eso le paso i. Del mismo modo, yo lo tengo aquí y digo, primero hago una función búsqueda, ¿sí? Una función buscar n. ¿Qué me hace eso? Eso permite verificarme a mí de que el número n, o sea, que alguno de los elementos tiene el mismo valor que n, ¿sí? En el caso de que sea así, bueno, me devuelve un valor verdadero. Y me dice, bueno, si encontré el elemento que buscabas, entonces sí puedo proceder a eliminarlo. En el caso de que no lo encuentre, me va a decir, bueno, el valor no existe en la lista, ¿bien? Del mismo modo que posición. Si posición es igual a 0, bueno, no se puede porque son números impares. No hay entonces, no hay números impares, entonces no puedo sacarte la posición. Pero en el caso de que no sea así, bueno, si puedo, entonces la posición del primer impar es esto. Bueno, aquí es lo mismo al revés casi.
Porque dice, bueno, si la lista te dice que sí hay, si la función buscar te dice que sí hay números que son iguales a n, entonces yo recién hago la función eliminar. Recién aplico el eliminar, que es esto. ¿Sí? Y bueno, de paso también llamo de nuevo a la función mostrar, cuestión de que, bueno, que nosotros registremos o veamos de nuevo que, que se está eliminando correctamente. En el caso de que esto no sea así, bueno, ya me imprimen por pantalla, el valor no existe en la lista. ¿Sí? Eso sería todo lo del punto 1, si no estoy mal. Sí. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? No sé si entienden mejor de este modo o realizando el algoritmo. Yo tengo No sé si una alguien duda pierde. Sí. en el tercer punto, en el if, en el módulo Aquí. principal. No, no, en el Aquí. módulo principal. Ahí en buscar n, if buscar n, lista n, dos puntos, de Sí. la línea 61. ¿Por qué? O sea, ¿cómo, cómo valida eso? Si no está igualado, ponerle buscar n es igual a true o igual, o no sé si se me entiende. ¿Cómo valido que esto sea cierto? Claro, o sea, es como Porque que lo que hace, no entiendo digamos, qué esto condición toman. es la misma que Mostrar, eliminar, digamos. mostrarle Sí, mira, nosotros a mostrarle partir la de... función, Pedro. Sí, sí, ahí le muestro. Mostrarle la Nosotros función a partir... buscar n, que te devuelve, digamos. Y de ahí yo creo que ahí lo va a entender. Claro, sí, ahora lo vamos a probar. Perdón, chicos, esto me estaba salteando. Recuerden que ustedes tienen que pedirle n, ¿sí? Acá en este caso le decimos, bueno, el valor a eliminar es tanto, y bueno, esto también va a tomar como parámetro este n que nosotros subimos acá, para buscarlo y recién realizar lo que necesitamos hacer, ¿sí? Bien. La función buscar n, lo que primero recibe es una variable auxiliar en falso, ¿sí? Cuestión de que al hacer la búsqueda, digamos, a recorrer la lista, encontramos n, la condición es si n es igual a ítem, bueno, que ítem son los elementos de la lista, bueno, esto devuelve una variable con el valor true, o sea, con el valor verdadero. Y bueno, si no es así, ya se quedó con el valor falso igualmente. Sí, ahora lo probamos. Sí. Ingrese la cantidad de elementos. Bueno, 7, digamos. Bien, tenemos... A ver, lo voy a agrandar. Bueno, y como yo le saqué el start 1, acá ya me muestra que la primera posición es 0, ¿sí? El elemento central entonces sería este 94, ¿sí? En el caso de que, bueno, que no esté el 0, sería en la posición 4, ¿sí? Y bueno, el último valor sería 7. Pero aquí es lo mismo, digamos. Recuerden que estamos trabajando con listas, así que se trabaja de esta manera. Bien. El elemento central es 94. Ahora, posición a eliminar. Por ejemplo, a ver... No, valor a eliminar, perdón. A ver, ¿qué valor no tengo? Bueno, 20, por ejemplo, no está. Yo voy a decir 20. Me dice, el valor no existe en la lista. ¿Sí? Eso significa que este buscar, al recorrer la lista, no encontró n. O sea, 20 no es igual a ninguno de los ítems. No es igual a 68, 84, 44, ninguno de los elementos que están aquí. ¿Sí? Por eso me devolvió el valor que ya tenía, que es falso. ¿Sí? Por ende me dice, bueno, esto no se cumplió, entonces tenés que hacer lo que dice el else. Es decir, el valor no existe en la lista. ¿Sí? Ahora veamos en el caso de que, bueno, por ejemplo, ahora con números pares. Bien, los valores centrales son 98, 64. Esto me da como resultado lo que voy a dividir por 2 y me da como promedio esto, 86.0. ¿Sí? Me dice la posición de primer impar es 1. Bueno, aquí está tomando en cuenta, esto está hecho con un star igual a 1, ¿se ve? En el caso de que yo le hubiera dicho, o sea, si yo ya no muestro esto con el start, me va a dar la posición 0. ¿Por qué? Porque en realidad el primer elemento es este, digamos. No está tomando 98, ¿no? Sino que está tomando este 0, este 17, ¿sí? Acá, bueno, después se lo cambian, si quieren, y bueno, acá le voy a mostrar que la posición es 0. Bien, valor a eliminar. Ahora digamos que, bueno, eliminemos 74, por ejemplo. Bien, ahí ya nos eliminó el elemento 64.
Y ya quedan los elementos del 0 al 4. Ya no es del 0 al 5. Sí, o sea que ya no son 6, ya son 5. Ahora lo que pasó fue de que, bueno, buscar encontró su valor n, o sea, encontró la coincidencia o el valor se repite porque valen lo mismo. Y auxiliar toma el valor de true. ¿Por qué? Porque lo encontró. Entonces nosotros como que prendimos el switch o el interruptor y dijimos, bueno, esto sí se encontró. Entonces devuelve un valor verdadero. Como esto devuelve un valor verdadero, acá por ejemplo no nos hace falta aclarar si buscar es igual a true, porque esa es la posición que va, el valor que ya carga, ¿sí? Ya como esto es una variable, devuelve una variable bandera, digamos, o sea, devuelve un verdadero o un falso. Si esto es verdadero, se hace esto. Y si no es así, bueno, pasa esto. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Se entiende mejor? Sí, ahora sí lo entendí, gracias. Pedro, disculpa, yo me perdí un poco en la parte de eso el Sí, primer Santiago. punto, digamos, esa parte del len de lista. O sea, entendí lo que se quería hacer, pero como que medio me perdí, digamos. Lo del valor central. Sí, A ver. Bueno, acá nosotros usamos len lista. sí, Recuerden, len lo que devuelve es la longitud de lo que nosotros claro, estamos evaluando aquí entre paréntesis, en este caso la lista. Bien, si la longitud de lista por el módulo de 2, o sea, nosotros queremos sacar el resto, es distinto a ahí sería 0, impar, nosotros, claro, en este caso sería impar. Y si sí, eso no es así, es porque la longitud es par, ¿sí? claro, Entonces nosotros cuando esto es par, resolvemos de esta manera el sacarle el valor central, ¿sí? Esta operación lo que resuelve es devolver la posición. O sea, esto nos da un número nada más, no es que nos devuelve exactamente la posición. Nosotros vamos a tomar en cuenta de que esa es la posición, o sea, ese numerito es la posición, y vamos a usarlo aquí para mostrarlo como dentro de la lista, ¿sí? Como el índice que hace referencia a ese valor central. Por eso acá yo digo lista entre corchetes posición. Si yo mostrase lista nada más, se mostrarían todos los datos de la lista. Pero si yo digo lista, corchete, posición, o bueno, algún número aquí, me va a mostrar cierto valor que yo tenga en la lista, ¿sí? Eso es lo que hace este valor central. Bueno, cuando esto es impar, digamos. Y después aquí, cuando estos son pares, me lo resuelve dos veces. ¿Por qué? Porque yo necesito dos elementos centrales. Que bueno, que por ejemplo, si vos tenés 4 datos, los elementos centrales son 2 y 3. Entonces acá, por ejemplo, está sacando el 3 y el 2. En este caso, ¿no? Porque recuerden, las listas están desde 0 hasta, bueno, el dato que ustedes le indiquen. Por ende, de esta manera, igual si ustedes lo hacen con prueba y error, se van a dar cuenta de por qué no les sale un dato y por qué sí me sale de este modo, digamos. Porque en realidad esta no sería la forma que tendría que ser. Acá tendría que ser, esto tendría que estar aquí y esto tendría que tener un más en realidad. Pero bueno, de esta forma se muestra en estas listas. No significa que esté mal, sino que esa es la forma en la que trabajamos aquí debido a las condiciones con las que trabaja una lista, digamos. Luego de que nosotros tenemos ya la posición 1 y la posición 2, bueno, serían los dos índices que hacen referencia a nuestros valores centrales y lo usamos también así como lo usamos aquí. En la lista en índice posición 1 más lista en índice posición 2 dividido 2, que nos da como resultado el promedio. ¿Sí? Le avisamos al usuario, la cantidad de elementos es par. O sea, esto, len lista es par. ¿Sí? La cantidad es par. Y decimos el promedio es P. ¿Sí? Esto no devuelve nada con un return, por eso lo hacemos el llamado, solamente decimos valor central. Y bueno, que ya va a trabajar con la lista y nos va a devolver. El valor central es tanto, o el valor central es par, la lista es par y el promedio es tanto. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí, Santi? sí. O sea, no entiendo por qué sería, entiendo que tienen que realizar la suma de las posiciones, digamos, y después dividirlo por dos. Sí, O sea, yo ese dividirlo por dos, o sea, de antemano yo sé que tiene que ser dividido por dos si es par. claro. Claro. O sea, vos O tomás sea, en cuenta de que para cuando el valor es impar, o sea, vos necesitas devolver el valor central. ¿Sí? O sea, sí, lo que devuelves es una sola cosa.
Bueno, en este caso también, pero trabajas con dos elementos, ¿sí? Por eso lo dividís por dos, digamos. Aquí recuerden que esto es una división entera, no es una división que nos vaya a dejar con números decimales, ¿sí? Ahí, por ejemplo, si ustedes dividen por 5, no le va a dar 2,5. Le va a dar 2, nada más. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos una posición, un valor que esté solo, digamos, un valor absoluto. Por ende, lo hacemos de esta manera. ¿Sí? Acá no hay que aplicar un contador ni nada, porque nosotros ya de antemano sabemos que los valores centrales, cuando la lista es par, son 2 solamente. Entonces nosotros directamente le decimos que use el 2. ¿Sí? Por eso no usamos un contador ni nada por el estilo. Sí. No sé si ahí es donde estabas perdido, Santi. No, sí, ahora sí lo entendí. Ahora no. Bueno, ese sería el punto 1. No sé si alguien tiene otra duda. Paso al 2 directamente. Parece que... A ver, ¿quién más? ¿Cuántos somos? 26. Chu. Bueno, pudieron asistir bastante chicos hoy. Bueno, paso al 2, entonces. Sí, parece que no quedó ninguna duda con el punto 1. Con el punto 2. Bueno, el punto 2, presten de suma atención, porque esto después lo van a tener que tener en cuenta para hacer el taller 4, creo, si no estoy mal. Dice, diseñar un programa que permita gestionar los turnos de un consultorio médico. Número de orden, DNI y nombre. Se solicita registrar un turno, debe ingresar el DNI y el nombre del paciente. El número de orden no se ingresa, ya que se genera automáticamente de forma serial. Bueno, esto me está diciendo más o menos que yo tengo que usar el I, por así decir, cuando yo recorro la lista. Después me dice, cancelar el turno buscando por DNI. El proceso debe realizar dos acciones. Una que es eliminar al paciente. Bueno, ellas ya van sabiendo más o menos que tienen que usar un POP. Reordenar el número de orden de los pacientes que tenían turnos posteriores al paciente eliminado. Por ejemplo, si habían 5 turnos asignados, 1, 2, 3, 4, 5, se elimina el paciente del turno 3, entonces el paciente del turno 4 pasa a tener el turno 3, y el paciente del turno 5 pasa a tener el turno 4. Resultado esperado 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Bien, vamos a verlo entonces. Bueno, acá nos dice solicitar un turno. Bueno, yo tomé en cuenta, tomé como ejemplo el Hospital Pablo Soria, digamos. Entonces yo creo que el primero es solicitar turnos. Bueno, no nos dicen exactamente qué es modular, ¿sí? Yo lo hago de esta manera porque me resulta más fácil nada más. Ustedes lo pueden hacer todo seguido o como ustedes lo deseen, del modo que les resulte más cómodo. Igualmente, por más de que tengan este menú, todo lo que son funciones tienen que estar hechas del mismo modo, digamos, que todo funcione de la misma manera, ¿sí? Bien, yo digo entonces que mi primera opción es solicitar turno, ¿sí? Yo voy a registrar los turnos, entonces. Esto ya viene a ser lo que son listas anidadas, y ya no es lista como en el punto 1. Bien, yo lo voy a hacer como no nos dice que se detenga de algún modo. Yo lo hago con un while en el que voy a preguntar si desea continuar, ¿sí? Entonces yo pido, inicializo mi I, que bueno, que va a ser lo que va a ir recorriendo, que va a dar los números de orden, digamos, desde el 1 hasta, bueno, el que nos pida, ¿sí? Para hacerlo de forma ordenada. Entonces yo le digo, mientras respuesta, que es mi variable de inicio, es igual a S, o respuesta es igual a S minúscula, cuando acá se pregunta y pongo una S minúscula, voy a hacer tal cosa. Entonces yo digo, bueno, a orden, una variable orden, le asigno I, que en este caso va primero a ser 1, ¿sí? Después digo nombre, bueno, le pregunto nombre, DNI lo transformo a entero y le pregunto el DNI. Y bueno, luego de esto yo digo lista append. ¿Por qué? Porque acá acá, bueno, ya van a entender por qué acá no estoy señalando, no estoy definiendo una lista vacía y la defino recién allá abajo, o lo estoy usando como parámetro también. Tengan en cuenta eso porque después lo voy a explicar. Y bueno, para que me siga acumulando, digamos, en el caso de que yo ya ponga otro paciente, voy a decir entonces que me sume I más 1, ¿sí? Cuestión de que ya el siguiente paciente tenga la orden 2 y no tenga la orden, qué sé yo, 1 o otro número, ¿sí?
¿Por qué? Porque esto es secuencial. Por eso yo le ingreso I, que es lo que se va acumulando. Por cada paciente, esto funcionaría como un contador, algo así. De ese modo, digamos, tendríamos el orden secuencial, ¿sí? Bueno, acá le pregunto si desea continuar, ¿sí? Y bueno, ya como parámetro final es la lista, ¿sí? La lista que igual yo estoy usando acá como parámetro. Bien. Bueno, ya tenemos registrado entonces el turno. Como saben ya, para cuando son listas anidadas, acá yo entre paréntesis y entre corchetes le voy a agregar cada variable, ¿sí? Cada variable que diga orden, nombre y DNI. ¿Sí? Esto va a representar un solo dato que tiene 3 más adentro, pero que ocupan una sola posición en la lista, ¿sí? Bien. Eh, esta función no pide la función de mostrar turno. Yo igualmente lo hice para corroborar los datos siempre. Yo aquí lo que hago es decir, bueno, no tomen en cuenta todavía este ítem en índice 0 igual a i, ¿sí? Yo digo, orden es igual a ítem 0, ¿por qué? Porque era la primera posición que ocupa orden aquí. Paciente, ítem en índice 1, que es la posición del nombre, porque esto representa el nombre. Y DNI, que es la última posición, que en este caso sería 2. ¿Sí? Esto es lo que yo estoy mostrando. Ahora, yo uso este ítem en 1, o sea, le asigno a ítem 0, para que me muestre de manera secuencial, ¿sí? Para que esto también lo haga, ya sea que yo haya eliminado pacientes o no lo haya hecho. Igualmente, si esto no está, el ítem que está usando es el ítem que recibió en la lista, ¿sí? No se alteró ni nada por el estilo. Bien. Ahora, lo mismo que hicimos en la lista 1, en el punto 1, es de corroborar si el DNI existe. Si el DNI existe, bueno, recién puedo eliminar al paciente. Si eso no es así, no lo puedo hacer. Entonces, esto lo que hace es devolverme una posición, ¿sí? Yo acá no evalúo si esto es una variable auxiliar que tiene el valor verdadero o falso, ¿sí? Acá voy a evaluar un número. Por eso, yo inicializo posición en -1, ¿sí? Lo hago en -1 porque acá puede existir una posición 0 y no necesitamos trabajar de esa manera, sino con algo que no haga referencia a nada primero, ¿sí? Entonces recorro mi lista, digo ítem, en enumerate lista, bueno, acá sin usar el start 1 ni nada por el estilo. Igual acá también se lo puede sacar, ¿sí? No hay drama. Esto es para tenerlo más limpio, por así decirlo, más estético, porque yo prefiero ver un 1 en vez de ver un 0 como orden. Nadie quiere ser la orden 0. Bien, acá evalúo lo mismo. Si X, digamos, si lo que yo tengo como DNI, X representa el DNI, es igual a ítem 2, o sea, si es igual a los DNI que ya tengo cargados, entonces le digo que la posición es igual a 1. Le asigno a mi variable posición 1. O bueno, el I que tengo yo en este caso. Y ahí también ya lo paro, digamos. Ya dejo que termine de buscar. Y que devuelva posición, ¿sí? Que es lo que vamos a evaluar nosotros en el algoritmo principal. Bueno, acá yo lo tengo como la opción 3, porque acá yo digo cancelar turno, ¿sí? Eso se hace eliminando, entonces yo digo, en opción 3, le pido el DNI. DNI tanto. Bueno, posición es la asignación de la función buscar DNI. ¿Sí? Yo les paso como parámetro la lista y DNI. Si esto encuentra la lista, la posición va a ser distinta de 0, de -1, perdón. Y si es así, va a proceder a eliminar el turno, ¿sí? Y bueno, y después a mostrarme, digamos, para corroborar de que eso se haya hecho exitosamente. Ahora, la posición eliminar funciona del mismo modo que en la lista que vimos en el punto 1, que tenemos que eliminar una fila. No tenemos que eliminar un ítem ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, si la posición es igual a 1, o sea, en el momento de que esto recorra la lista, cuando la posición que yo le paso, por eso acá digo lista y posición, es igual a 1, se va a borrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el índice o el dato que yo tengo almacenado en esa posición, ¿sí? Entonces, cuando yo borre esto, me va a borrar todo el dato que pertenezca a esta posición, ¿sí?
Y bueno, esto no devuelve nada, así que directamente se resuelve ahí nada más. Hago la llamada a la función. Bien. Y de este modo ya estaría eliminado. Si esto no lo encontrase, me dice el DNI no existe. ¿Sí? Del mismo modo, como yo tengo una lista vacía, cuando empiezo yo aquí, bien, como les comentaba, yo aquí les paso al registrar turno, le paso la lista para que esto me comience, me permita almacenar más datos, ¿sí? O sea, si yo en el caso de que aquí no quiera continuar, digamos, yo por ejemplo ya cargué 2 usuarios o 2 pacientes. Si yo ya no quiero continuar, bueno, ya directamente tendría que pasar a la opción 2, 3 o 4, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo digo, bueno, quiero ver a ver los pacientes, hago la opción 2 y se me olvidó cargar uno? Entonces tengo que volver a solicitar un turno. Ahí lo que está haciendo hasta mientras, esto sin tener la función, el parámetro lista, es volver a crear una lista nueva. Ahí recuerden que nosotros siempre tenemos una lista así, ¿verdad? Bien, esto significa que está reiniciando nuevamente los datos, digamos. O sea, está como que vaciando la lista y volviendo a crear una. Y nosotros, bueno, lo podemos tener de esa manera o no lo podemos tener así. Depende como ustedes lo quieran tener. Yo, por ejemplo, en este caso, bueno, digo, no, yo necesito tener los mismos datos que yo ya tenía, pero en este caso almacenar nuevos. O sea, que todo sea un listado completo de todo lo que yo almacené. Entonces, por eso yo le paso este parámetro lista. ¿Sí? Porque yo voy a usar la lista que ya tengo hecha, ya sea que esté vacía o esté con datos, para seguirle acumulando o seguirle cargando datos y que se muestre todo eso completo. ¿Sí? Esto es nuevo, creo que no lo habíamos visto antes. ¿Sí? Bueno, para finalizar ya estaba entonces la opción 3, que era cancelar el DNI. Bien, ahora lo que nos hacía este ítem era permitir mantener esa secuencia. ¿Sí? Nosotros le asignamos a ítem 0, o sea, aquí en esta lista, le asignamos sí. Cuestión de que, bueno, que si se elimina algún dato, que se nos siga mostrando ese orden secuencial. Por ejemplo, si eliminamos ahora 3, no nos va a quedar 1, 2, 4 y 5. Nos tendría que quedar 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Bueno, hacemos la prueba entonces de esto. Perdón, ¿hasta ahí se entendió? Más o menos. Este no estaba tan largo, ¿sí? Quizás lo que los podría haber distraído o les podría haber tomado mucho tiempo en hacer esto del mostrar, de pensar cómo seguir esa secuencia. Porque es verdad, si esto no está, por ejemplo, le sigue mostrando lo que les acabo de decir. Si ustedes eliminan un dato, le va a seguir mostrando 1, 2, 4, 5. No le va a mostrar 1, 2, 3, 4. Por ejemplo. No sé si perdí a alguien en eso. O alguien no entendió. Pueden escribirlo en el chat o lo No lo pueden entendí muy bien. decir por el micrófono. Pero Sí, ¿qué parte no entendiste? eso de, o sea, viste que vos eliminás y después de vuelta que te quede en el mismo orden 1, 2, 3, 4, digamos. Así. Yo lo hago de este modo. ¿Sí? Yo lo resolví así. ¿Por qué? Porque for i, o sea, i va a mantener o sea, i no se altera, por ejemplo. Por eso yo hago la nueva asignación. Le digo i, que bueno, que ya sea 3, 4, el número que sea, va a tener ahora ese valor ítem 0, ¿sí? Que es la orden. ¿Bien? Cuestión de que cuando se muestre, no se muestre solamente aquí, porque yo también podría haber dicho, podría mostrar i solamente. Aquí está ahí. Podría haber dicho eso. Pero como yo quiero que se mantenga, digamos, o sea, también modificar la lista, le asigno de este modo. Le asigno a ítem 0, o sea, ítem con el índice 0, el i. Cuestión de que, bueno, cuando se muestre de este modo aquí, lo haga siempre cumpliéndose. Digamos, no tengo que crear otra función aparte que me permita mostrar esa secuencia. Ya la puedo hacer de aquí de antemano. Y no se afecta en ningún momento porque si ítem tiene la orden tanto, es lo mismo que va a mostrar i. ¿Sí? No sé si ahí se entiende mejor. Sí, ahí lo entendí. ¿No? Bien. Muestro entonces cómo funciona esto. Bien, Hospital Pablo Soria. Solicitar turno. Yo digo sí. Bueno, voy a pedir un nombre. Por ejemplo, Santiago, digamos. Nombre, DNI 20. Continuar, sí. Nombre de Benjamín, digamos. DNI 190, por ejemplo. Continuar, no. Bueno.
Mostremos los turnos, ¿sí? Ya registramos, mostremos los turnos. Tenemos que tener 2, ¿sí? Bien, ya tenemos orden 1, orden 2. ¿Por qué? Porque son solamente 2 pacientes, ¿sí? Esto de mostrar ya cumplió lo que tenía que hacer, su funcionalidad. Igualmente, esto ya se hizo también. Lo tiene, por así decir, 2 veces, ¿sí? Esto está de este modo nada más para cuando ya tengan que mostrar la secuencia de forma secuencial, sin que se haya afectado como les estaba diciendo, ¿vieron? Que no falten los números, ¿sí? Que siga siendo 1, 2, 3, 4 y así. No que esté perdido alguno. Entonces, bueno, voy a volver a cargar un paciente, hagamos de cuenta que se me olvidó cargar a alguien. Entonces yo digo, por ejemplo, Gabriel, ¿sí? 129. Continuar, no. Bien, ahora tendría que tener entonces 3 pacientes en total. Digo, mostrar turnos. Y ahora tengo 3, ¿sí? Ahora tengo 1, 2, 3. Bien, ya todos tienen su DNI, nombre. Eso quiere decir que la lista sigue acumulando datos. Por más no se reinicia, así que yo sigo manteniendo los datos que ya tenía. Y si me olvidé de algún paciente, lo puedo volver a cargar y no va a pasar nada, ¿sí? Ahora voy a decir cancelar turno. Bueno, voy a eliminar a Benjamín, digamos. Bueno, primero probemos en el caso de que este DNI no exista, ¿sí? ¿Qué DNI tenemos? 120, 190, 129. Bueno, yo voy a decir 200, por ejemplo. Me dice, el DNI no existe, ¿sí? Para eso funciona esta función buscar DNI, ¿sí? Porque en caso que ustedes no la tengan, digamos, ya tendrían que saber de antemano qué DNIs existen y qué DNIs no. Entonces, si yo en el caso de que ponga DNI 200 y el DNI no existe, podría darle error si no tienen estas funciones hechas, ¿sí? Todos recuerden que también tienen que pensarlo desde el punto en el que les pueda dar error. Por eso, estas funciones nos evitan eso, digamos. Nadie quiere ver un error tanto o que nos salga así el globo de diálogo que nos diga error. Por ende, hay que pensar más o menos todo ya de antemano, ¿sí? Hagamos ahora correctamente. Cancelemos el turno. Digamos, a ver, ¿qué número tenía Benjamín? 190, ¿sí? 190, entonces. Bien. Ahora me muestra, entonces. Paciente Santiago, paciente Gabriel, ¿sí? Ahora es 1 y 2. Si esto no se cumplía, digamos, si esta asignación no existía, me iba a decir 1 y 3. Si no, me iba a decir 1 y 2, ¿sí? Voy a borrar esto para que vean más o menos. O bueno, lo dejo como comentario. Para que vean qué pasa si eso no está, digamos. Eso primero se va a mostrar de la forma correcta, pero cuando yo quiera eliminar ya no. Nombre, como tenía Santiago. DNI 190. Continuar, sí. Nombre, Benjamín. Benjamín. DNI 122, por ejemplo. Continuar, sí. Gabriela. DNI 120. Continuar ya. Bien. Mostrar los turnos. Bueno, ahora voy a borrar de nuevo a Benjamín, ¿sí? Voy a decir cancelar turno y voy a poner el DNI que era 122. Bien. De este modo ya ven, digamos, que la secuencia no es la misma. Ahora es 1 y 3, no es 1 y 2. ¿Por qué? Porque lo que me muestra ítem en 0 es el mismo número que se le asignó en la lista, ¿sí? En la lista anidada me muestra lo mismo, ¿sí? Por eso yo aquí, al hacerle la nueva asignación, estoy como modificando ese dato, ¿sí? Le estoy dando un nuevo valor a ítem 0. Qué bueno que en este caso ya va a ser, digamos, lo que diga la nueva muestra, el nuevo recorrido de la lista. Qué bueno que esto no... Este i, digamos, no tiene números perdidos ni nada faltando, ¿sí? Va a seguir el mismo recorrido de siempre. ¿Hasta ahí se entendió? No sé si María alguien o alguien se perdió. Eso sería más o menos para el ejercicio 2 del TP10. Igualmente no recuerdo bien qué otra funcionalidad le pide el taller. Bueno, que igual con
con esto que ya hicimos aquí ya